nuestra bandera. Saludos, amada iglesia, bienvenidos a nuestro tiempo de Iglesia Cristiana con Fraternidad, reunión familiar. A todos nuestros amigos y amigas que sintonizan nuestra señal internacional en YouTube, qué rico que estén con nosotros. Estamos entregando un tema extraordinario, historia de la iglesia cristiana, historia de la iglesia cristiana universal, en estos primeros 9 entregas. Luego estaré hablando de la Iglesia Evangélica Colombiana. ¿Por qué? Porque es necesario saber de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Esto nos da herramientas evangelísticas, nos da herramientas doctrinales, nos da herramientas de fe, consolida nuestras creencias. Estudiar historia de la Iglesia es lo mejor que nos puede pasar. Me pasó a mí cuando cayó en mis manos este librito de historia de la Iglesia Cristiana del señor Jesse Lyman Hulbert, ¿sí? Y desde ese momento en adelante, a los 15 años de edad, entregué mi vida a Cristo al 100%. El otro año cumplo con mi esposa 40 años en el ministrando, predicando y sirviéndole al Señor en el 2023, después de estudiar historia de la iglesia. Hoy vamos a ver un periodo muy extraordinario, el periodo de la iglesia imperial. Dice la otra mitad del Evangelio, periodo de la iglesia imperial. Y vamos a leer la palabra del Señor, ¿sí? En 1 de Juan 2, 12 al 17, el peligro de mezclar el Estado con la religión. Dice así: os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, dice Juan. Y se lo dice a los papás, a las mamás, a los jóvenes, a las sociedades juveniles, a los niños, a toda la iglesia. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, 3 cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Este periodo va desde el 313 hasta el 476. 313 al 476. Quiero recordarles, y que el Señor añada bendición a su palabra, quiero recordarles que esta parte de la historia universal, terrestre, terrícola, no se nos enseña en la historia de los colegios privados o públicos. No, en esta parte occidental, la tradición del pensum académico de nuestros países empieza a enseñar en primero de bachillerato historia colombiana, en segundo de bachillerato historia de América, en tercero de bachillerato historia del resto del mundo, de Europa y de Asia, y en cuarto de bachillerato un resumen de todo. Todo arranca de la Edad Media para acá, pero nunca nos enseñaron los primeros 1000 años de la Edad Media para atrás, hacia Cristo. Por eso esto es muy nuevo. Confírmelo, búsquelo. Cuando nosotros publicamos estos materiales en YouTube, también le mandamos el bosquejo a nuestros miembros de la iglesia por PowerPoint o por PDF, a los WhatsApp, a los correos electrónicos de nuestros miembros de la iglesia. Si tú quieres, ¿sí?, que te lleguen estos materiales, contáctate a nuestras redes sociales de Confraternidad La Floresta, ¿sí? Confra La Floresta en nuestras redes sociales, ahí aparece abajo la información en la cintica, y investiga más. No te quedes con lo que te enseñamos aquí, porque estamos hablando de historia. La historia fue, es y será, y punto. Nadie la puede negar porque fue historia. Y hoy vamos a hablar del periodo imperial. El primer periodo de la iglesia va del 30 de Cristo hasta la muerte de Juan en el año 100. El segundo periodo va del año 100 de la muerte de Juan hasta el 312 con la conversión del emperador Constantino, que era el emperador romano.
y comienza el periodo imperial, que es el que vamos a ver hoy, y va hasta el 476 con la caída de Roma, ¿sí? El emperador Constantino se convierte al cristianismo por influencia de su mamá y los éxitos en sus batallas con los signos o símbolos cristianos. Dice la historia que Constantino va a una gran batalla y como la mamá tenía principios cristianos, había escuchado de la palabra de Dios de los cristianos de la época de persecución, dice que la mamá, doña Santa Catalina, el nombre de la mamá del emperador Constantino Romano, dice que le habla y le testifica y él tiene un sueño, tiene una visión donde él ve un signo que es la P y una D en la parte de arriba, la P como una cruz, y arriba una D, y ese es el símbolo que usa el Vaticano hoy en día, de la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Entonces, una cruz y una D en la parte de arriba. Y en la visión dice, por este signo vencerás. Y Constantino hace poner ese signo acá en todos los materiales de los soldados romanos, en su ropa, aquí donde con lo que ellos se protegen, en sus escudos, y llenó de ese símbolo la tropa de él. Y dice la historia que él gana esa batalla y se convierte al cristianismo. Recordemos que la iglesia primitiva, la iglesia cristiana para esa época estaba perseguida por todo el imperio romano. Pero la persecución contra los cristianos se termina y el emperador invita a la iglesia a formar parte de su imperio y en la toma de decisiones compartiendo el poder con los ministros cristianos. Ojo con esto, periodo de la iglesia imperial. Nos lo narra libros como este, Historia de la Iglesia Cristiana, y vale la pena leerlo, se puede navegar, conseguir en la nube o físicamente en las librerías. Como el Imperio Romano estaba perdiendo fuerza y fraccionándose, Constantino necesitaba una amalgama, una razón de ser, un motivo para volver a unir todos los diferentes príncipes, el francés, el español, el alemán, el italiano, unirlos para que el imperio no perdiera y se fraccionara y perdiera puntos, fuerza. Y él encontró en la iglesia cristiana, en la fe cristiana, esa oportunidad. Dice la historia que vence en esa batalla, decreta que la religión oficial del Imperio Romano ahora es el cristianismo, deja de perseguir al cristianismo, impresionante eso, y todos esos lugares de adoración pagana, tanto romanos como griegos y hasta judaizantes, se vacían de esas personas y se llenan de cristianos. De un momento a otro todas las personas llegan a la iglesia sin pasar por un adoctrinamiento básico, trayendo costumbres paganas a los templos. Eso se mezcló todo en décadas poquitas. Les voy a colocar ejemplos. El Imperio Romano adoraba al dios Sol el 25 de diciembre. ¿Qué hacemos? Si ya no somos paganos y no vamos a adorar más al dios Sol, ¿qué ponemos ahí? Pusieron el nacimiento de Jesús. Así de sencillo, como quien quita un huevo y pone una galleta en ese huequito. El Imperio Romano adoraba a la diosa Diana, ¿sí? Diana de los Efesios, de tiempos de Pablo. Pablo atacaba a esa diosa y eso fue toda una crisis en esa época. ¿Qué hacemos? Quitemos la diosa Diana y pongamos a la Virgen María. Y así sucesivamente tuvieron que improvisar a la carrera y se pasó de una doctrina sana, quieta, profunda y organizada e investigada a rellenar con retazos, con improvisación doctrinal, y eso se armó la de Troya en términos religiosos doctrinales. Los ministros cambiaron el estudio de la palabra de Dios, escuche bien, el estudio de la palabra de Dios, la humildad, la sencillez, la benevolencia, la misericordia, las obras de caridad fueron cambiadas por los temas de derecho, administración estatal y secularismo, descuidando el ministerio y la piedad.
Entonces comiencen a observar y atar cabos. Ese ministro humilde, sencillo que vimos en Esteban, el mártir de la iglesia, en Pablo muy humilde, en Pedro dice la tradición oral que muere en una cruz hacia abajo porque lo van a crucificar como Jesús. Y él dice, no, yo no soy digno de morir como el maestro, y voltean la cruz y lo ponen boca abajo. Todos esos apóstoles humildes, tanto los 12 como los 70 como los 120 eran humildes, pero ya aquí el ministro humilde dejó de ser humilde. Empezó a estudiar derecho, empezaron a estudiar medicina, empezaron a estudiar administración estatal. Y Constantino el emperador les dice, ayúdenme a dirigir este imperio. Pues el ministro olvidó, ¿sí?, la palabra de Dios, la cerró, la puso por allá, y cogieron entonces los libros de derecho, otros tipos de libros, empezaron a prepararse en filosofía, en otros temas, y descuidaron la sana doctrina de la iglesia primitiva. Ya para este periodo, que va hasta el 476, empieza a aparecer el olor a Iglesia Católica Romana. Empiezan a aparecer los vistazos de una iglesia fuerte, tradicional, con unas doctrinas muy fuertes, y aparece ese tipo de cosas. Esto produjo una reacción en las personas piadosas, humildes, sencillas. Muchos reaccionaron a tanta mundanalidad y buscaron a Dios en el campo, fundando los monasterios y los conventos como los conocemos hoy. Para este tiempo ya no se habla de ministros, sino de clero. Por favor, entiéndase, compréndase, analícese, conclúyase. Miren eso, hasta este periodo había una iglesia cristiana pura, limpia, y siervos de Dios humildes. Pero cuando ya le dieron poder a la iglesia, cuando el Estado le dijo, venga, vamos a regir juntos, entonces ya no hablamos de ministros, sino de clero. Entonces ya no hablamos de pastores, sino de obispos. Entonces ya no hablamos de la palabra de Dios como máxima autoridad, sino la autoridad del principal obispo o del emperador. Y muchos cogieron monte adentro, cogieron peña arriba, monte adentro, y fueron apareciendo lo que hoy conocemos como conventos o monasterios. Muy, muy interesante este periodo. Este periodo, entonces, como les digo, va hasta el 412, sí, hasta el 412 después de Cristo, perdón, 476 con la caída de Roma, 312 a 476, periodo imperial. ¿Qué aprendemos de este periodo imperial? Estúdiese, investíguese, porque no nos lo enseñan en los colegios, ni en las universidades, ni en ningún contexto occidental. Nunca será bueno mezclar Estado con religión, y más si esto afecta al ministro humilde y lo convierte en un político. Quiero hacer énfasis aquí, y me voy a quitar el sombrero para estar más cómodo en este punto. Quiero hacer mucho énfasis. En estos días, como país, estamos en tiempos de nombrar un próximo presidente para nuestra querida Colombia. Y ya hay candidatos evangélicos que quieren ser presidentes de este país. Ya hemos tenido experiencias con Centroamérica y nos ha ido muy mal. Simple y llanamente porque un pastor evangélico no va a contar con la maquinaria tan impresionante, tan compleja que se necesita para sacar ministros, ¿sí?, para sojuzgar y dirigir un país. Y ni hablar de los adeptos en el Senado, porque para vos poder dirigir un país como presidente, tenés que tener siquiera el 50% de senadores evangélicos cristianos. Imposible de toda imposibilidad. Entonces, nuestro consejo como teólogos, como yo también como colombiano, como miembro de una iglesia es: nosotros no estamos llamados a ser presidentes de este país, pero sí estamos llamados a asesorar, a orientar, a aconsejar, a orar por los que estén en eminencia. Eso sí lo tenemos que hacer. Nosotros podemos llegar a los consejos, al Senado, a la Cámara, a las juntas de acción comunal, todo eso. Pero la presidencia, dejémosela a los que tienen y saben y cómo, ¿sí?
¿Qué pasó en este periodo imperial? Pues precisamente el pastor, el ministro, soltó todo lo que tenía que ver con espiritualidad y cogió todo lo que tenía que ver con materialismo. Perdimos a los hombres y mujeres de Dios para que se convirtieran en trabajadores del Estado para mantener unido el país. Eso puede pasar y ha pasado en nuestras épocas. Otra de las cosas que aprendemos es que el Estado romano estaba muy débil y se encontraba perdiendo tierra y fuerza en sus diferentes fronteras, y Constantino usó la religión y la fe como forma de recuperar el poder y la amalgama para unir nuevamente sus estados. Uno lee esto así, uno cree que está bien, que no hay ningún problema, que eso es viable, pero viene el problema cuando tú ya negocias principios, doctrina, la palabra de Dios, dogmas, para que la gente quede acomodada y pueda servir de amalgama. Error muy grande, completamente grande cuando uno negocia la doctrina para recuperar un país. Muy complicado, eso le pasó al Imperio Romano. 3. Los diferentes clérigos principales empezaron a pelear por quién tenía el mayor poder sobre los otros con menos poder. Este periodo va hasta el 476 con la caída de Roma. El obispo de Roma y el obispo de Constantinopla, vea, dándose en pero duro quién tenía más poder para reclamar el papado. Todavía para esta época no hablamos de papa. Va a ser en la próxima entrega. Por eso te ves en la necesidad de estar pendiente en nuestra próxima entrega del próximo periodo, donde sí aparece el primer papa, donde sí aparece ya una iglesia católica muy estructurada. Pero aquí en este punto los obispos de la época están peleando como políticos a ver quién tiene el mayor poder. Eso es muy peligroso para nuestra época. Hoy en día uno ve en las canales evangélicas de televisión, en los programas de radio, hasta, ¿por qué no?, por el mismo YouTube, o ministros evangélicos dando a entender que son mayores que otros o pueden más que otros, y eso no puede llegar al seno de nuestras iglesias, de nuestros principios como pastores y maestros de la palabra de Dios. El Señor nos manda a predicar la palabra de Dios, no más, no a ese tipo de cosas. 4. La serpiente antigua no ha cambiado su truco de tentación, que consiste en, con Adán le sirvió, con Israel le sirvió, a la iglesia primitiva le sirvió, con Cristo sí no le sirvió y hoy por hoy sigue sirviendo. ¿Cuál es el viejo truco del enemigo? ¿Sí? El viejo truco del enemigo es poner duda en la palabra de Dios, tentar nuestros sentidos en lo material y ofrecer un poder mentiroso de orgullo para los demás. Esas 3 cosas las ha utilizado el diablo todo el tiempo y le han funcionado muy bien. Con el único que no le funcionó fue con nuestro Señor Jesucristo. Repito, ¿sí? Poner duda en la palabra de Dios. Con que Dios os dijo que si comieres de este árbol, duda en la palabra de Dios. Segundo, tentar nuestros sentidos con lo material. Tremendo. Y tercero, ofrecer un poder mentiroso de orgullo y de poder para los seres humanos. Mentira de toda mentira. Y por último, bueno, antes de las tentaciones del viejo truco del enemigo, cuidado en caer en eso. Que Dios nos libre de caer en eso. Y último, cambiar de religión es como cambiar un muerto de un cementerio a otro. En este periodo se ponen los fundamentos para que en el año 600 después de Cristo se instale el primer papa de la Iglesia Católica Romana como lo conocemos hoy. Si quieres saber más de ese tema, detalles, cuál es el nombre de ese primer papa, te espero en nuestra entrega. ¿Qué aprendemos de este periodo imperial? Jesucristo no fundó una religión. Créame, mi querida iglesia, Jesucristo no fundó una religión. Permítame tomar tintico. Jesucristo fundó un estilo de vida, un camino. Jesucristo enseñó una filosofía, un estilo de vida, más no una religión. Cambiar una persona de religión es como cambiar un muerto de un cementerio a otro. Cristo enseñó fue vida y vida en abundancia. Que Dios nos ayude
a seguir aprendiendo de la historia de la iglesia cristiana que nadie nos había enseñado y que hoy estamos escuchando. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, porque en medio de tanto problema, Estado, religión y viceversa en este periodo, habían corazones humildes y sencillos que corrieron monte adentro, peñas adentro, para guardarse puros, sinceros, hasta nueva orden. Ayúdanos, Señor, a no caer en los 3 tentaciones de Satanás para nuestras vidas: los deseos de los ojos, los deseos de este mundo y la vanagloria de la vida. Gracias por tu palabra, gracias por la historia de la iglesia. Concede la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Hasta una próxima entrega.